centro de vivienda hacia esos lugares. Me parece que esto es muy importante. Recuperar la iniciativa del Estado en la cuestión urbanística. Pero por otro lado, las obras hidráulicas son muy importantes, pero también debemos ser conscientes de que tienen una limitación. Porque en el cálculo de la obra que se va a realizar, hay un análisis de costo-beneficio. Y se realizan se toman las recurrencias de 2 años, supongamos, no de 50 o de 10 ni siquiera, de 2 o 3 años, porque se hace un caño para que soporte, de una sección que soporte desagües normales, recurrencias normales, y cualquier lluvia extraordinaria sobrepasa. Porque ¿para qué vamos a construir un caño grande? Para prever una lluvia cada 10 años, que eso no se hace normalmente, hay un cálculo de costo-beneficio. Entonces no podemos esperar que las obras nos solucionen el problema de la inundación. En este esquema que está planteado con todos los problemas, como solucionan los problemas que aquí bien se expusieron. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? ¿Qué es lo que se puede hacer hoy y que no cuesta dinero? Un plan de contingencia mínimo. Yo me pregunto, ¿es tan difícil hacer sonar una alarma en los barrios? Tan difícil. Que cuando haya un riesgo cierto de una inundación inminente, suena una alarma para avisar a los vecinos, como hacen los bomberos en los pueblos, ¿no? Donde hay sirenas que empiezan a sonar cuando hay un accidente. Es tan difícil esto. Nosotros podemos tener un auto de evacuación, 2 autos de evacuaciones, 3. Hemos venido sufriendo distintas inundaciones. Esta no es la primera. Pero basta, en algún momento tienen que acabar las autoevacuaciones. Tenemos que prever lugares de evacuación, pero no solamente para los inundados. En catástrofes sanitarias. ¿Quién dice que aquí no puede sobrevenir una catástrofe sanitaria después de lo que pasó en la ciudad? O en desalojos masivos, cuando echan literalmente la gente a la calle y no tienen dónde ir. No se le puede privar a una persona violar los derechos humanos básicos, como me ha sucedido a mí en muchas ocasiones donde hay desalojos masivos, que se le ordena al Estado que le provee una solución a estas familias y no hay lugar ni siquiera donde alojarlos, quedan literalmente en la calle. No puede haber un lugar previsto donde alojar a la gente. Entonces, estas son las cuestiones de previsión mínima. Tener un par de botes, decir quién va a salir a la calle primero, cómo vamos a rescatar a la gente, quién lo va a hacer, coordinar, articular distintas acciones entre distintos organismos, si va a intervenir prefectura, qué va a hacer la policía, qué van a hacer los bomberos. Esto no es la primera vez que nos pasa. Yo vivo en Villediza, recuerdo la inundación del 2008. Estaba la gente en los techos, desesperada, también tan grave como esta, se soslayó. Fue tan grave como esta. Y estaban los bomberos y los buzos tácticos y los vecinos decían, rescaten estas personas, no tenemos soga. Nos arrastra la corriente. Esta imprevisión es imperdonable. Bueno, porque pero me permite una cosa, tiene costos en vidas humanas. Es preocuparse mínimamente por la gente. Hoy lo que se necesita es un plan de contingencias. Elaborado, no desde alguna oficina, elaborado con los organismos, con las ONG, con las asambleas, estableciendo pautas específicas para ver qué hacemos si esto nos vuelve a suceder. Porque nos puede volver a suceder. Los climatólogos dicen que esto se va a repetir, que puede repetirse con mayor frecuencia y mayor intensidad. Creo que esto es un punto importante. Me parece que no cuesta dinero y que es necesario exigirlo ahora. Después vamos a tener tiempo de... Sí, le dijo el chico. Yo creo que acá hubo muchas imprevisiones y mucha manipulación de la información. Vengo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en una extensa charla donde hemos hablado un poco de las irregularidades y cómo se ha manejado la información pública. Yo recibí el día 5 de abril
una demanda del doctor Julián Axat. Mientras estábamos en receso judicial, yo estaba de turno, para esclarecer esta cuestión de los desaparecidos, de las personas desaparecidas y las personas fallecidas como consecuencia de la situación. Lamentablemente, con los datos que nos encontramos oficialmente, eran muy distantes de lo que manejaba el común de la gente. Y por eso emprendimos una investigación. Tuvimos un conjunto de pruebas que solicitó el doctor Axat, que la hemos llevado adelante habilitando días y horas inhábiles. Esto fue fueron diligencias preliminares, técnicamente. Diligencias preliminares, con vistas a una acción posterior que era una habeas data. ¿Para qué una habeas data? Para rectificar los registros públicos de víctimas. Y el doctor Axat lo hizo, él es defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil, lo hizo para poder conocer si efectivamente había víctimas menores. Lamentablemente tuvimos la causa muy poco tiempo, tan solo 4 días hábiles, porque inmediatamente se suscitó un conflicto de competencia por parte del fiscal Condomía Alcorta. Él fue quien promovió y le pidió al juez Atencio que planteara un conflicto de competencia que derivó en la Corte, que frenó la investigación sin necesidad alguna, porque en realidad el fiscal podía seguir interviniendo, podía seguir investigando aún cuando lo hagamos desde la justicia contencioso-administrativa. Esto puso en evidencia que algo querían ocultar, el propio fiscal quería ocultar, quería evitar que haya otra investigación. ¿Por qué? Porque él mismo estaba involucrado en las irregularidades, en las graves irregularidades que aquí se produjeron. No estamos en una cuestión del número de víctimas, sino de los procedimientos que se emplearon. No se hicieron autopsias, se cremaron los cuerpos, se violaron todas las normas legales posibles, se evitó, se nos negó información pública, se incumplieron órdenes judiciales. Acá pasó de todo. Acá puso en evidencia las falencias del aparato burocrático del Estado, que puede estar al servicio de cualquier criminal o de una mente perversa para cometer las peores atrocidades, con las mismas prácticas que veníamos viendo desde la dictadura militar. Esto de cambiar las causales de muerte de las personas, y esto es grave, lo dije reiteradas veces, incansablemente, pongan atención en esto, porque el día de mañana la policía le pone un tiro a un pibe, le cambian las causales de muerte, lo creman, que es lo que ha sucedido acá, y nadie se entera de ese asesinato. Entonces estamos todos en riesgo, señores, con estas prácticas, no estamos exentos. Yo no quiero hablar mucho y voy a finalizar acá para no aturdirlos. Me gustaría más que nada que esto sea un diálogo y quedar expuesto a las preguntas que ustedes quieran realizar. Gracias. Bueno, la dinámica que vamos a adoptar es la siguiente. Vamos a tomar 4 o 5 preguntas para cualquiera de los dos panelistas. Vamos a agrupar y las vamos a responder en conjunto. ¿Había una intervención? No, sí, yo lo único que le quería acotar una cosa acerca de lo que había dicho el doctor, que sí, que como que no, nos dieron sugerencias de estar preparados con una mochilita, con una linterna, con un cereal, con ropa y demás. Eso le quería comentar acerca de lo que usted estaba diciendo. Plan de evacuación de Breve. Claro. Sí, no, eso carece de seriedad. Pero eso es una burla que hay ser humano. Creo que tiene que haber un plan, verdaderamente. No es fácil elaborar un plan. No, más vale que no. Pero creo que es necesario. Esta es la oportunidad. La falta, la ausencia de un plan de contingencia se mide después en consecuencias de víctimas humanas. Y sí, más vale que no. Un agregado, en Berisso el viernes, los trabajadores de defensa civil, gente
se acercó, era un jefe de departamento, diciendo yo, para que nadie le diga a nadie, yo no soy político, yo soy empleado, tengo 25 años de antigüedad, soy de carrera. Y él dice que había 14 gomones, pero que no había vehículos para trasladar los gomones hasta los lugares que se inundaban. Bueno, claro, es como la soga del buzo táctico que dábamos. Que también le faltaba personal. Claro. Bueno, pero hoy para la foto en la placita de 6 y 528 llevaron 3 autos de esos verdes, 3 o 4 que supuestamente los compró la municipalidad, por lo que dijo un fotógrafo, y estaban sacando la foto ahí donde uno hace la asamblea, que también me parece que es una provocación, porque tenemos la delegación en 3 y 528 donde sacarle la foto con todos los monos ahí metiéndose ahí atrás de los autos, sacarlos en el playón, no justo así en la plaza donde la gente hacemos las asambleas vecinales ahí en la plaza. Bueno, preguntas así en general yo para poder reagrupar y seguramente se puedan contestar en una misma intervención. A partir de ahora. Sí. El tema de IPF, no sé si se sigue investigando de eso, porque muchos de los bomberos de La Plata, Berizo y Senada estaban ahí tratando de combatir el fuego, salvándonos a todos, y no se pudieron ocupar de la gente de la ciudad, ¿no? Que estaba inundada. ¿Qué pasa con eso? Claro, ¿qué relación, no? Porque se habló también del tema de que tenía que ver un poco con esto de la inundación. Bien. Parecían que era un mal menor. Sí. Yo quiero aportar un poco la problemática sobre la ciudad de La Plata y lo que fue con la lluvia. Yo primero que somos un poco estudiantes de arquitectura y estamos tratando un poco la problemática. Pero un poco lo que había escuchado que hablaba sobre las estrategias de urbanización. Hay como ya una estrategia planificada sobre la región metropolitana de lo que es Buenos Aires y La Plata. Y trata sobre temas de las cuencas y los bañados, las industrias y todo. Es más, por ahí hablaste de lo que era todo el cordón hortícola del cinturón de La Plata. Bueno, ahí también se va a construir ahora la autopista Perón. Es un borde también como lo que es la autopista de Buenos Aires La Plata. Un dique más. Un dique más. Un dique más, un borde que lo que hace más en esa zona, que también hay un arroyo que es el arroyo San Juan. Y que en esa ciudad hay una ciudad también que se llama Arturo Seguí, que cuando la inunda también hay partes donde hay viviendas precarias o informales que se inundan. Esta autopista lo que va a generar es que retenga más el agua. En las líneas de acción que está proponiendo en este plan de región metropolitana que involucra a Buenos Aires y La Plata, cuando habla sobre la cuenca, y el autor que es Alfredo Garay, dice que todo lo que es sobre la situación hídrica, puesta en valor al paisaje, que es lo que tienen en cuenta, no está como prioridad en la agenda. Pero ahora sí, una vez que llueve y empiezan a haber víctimas, lo que quieren hacer es ampliar el arroyo. Ya en el 2007 se había hecho una parte del arroyo de Gato, en particular, que es el sector que estamos trabajando, se había empezado a sanear. Pero tampoco es la solución, no es la solución. No es la solución porque lo que hace es que el caudal del agua sea mínima. Lo que necesitas hacer es ensanchar el arroyo. Entonces, voy a decir ensanchar el arroyo y están sacando todas las familias que están ubicadas en ese lugar. Y no hay un lugar donde lo ubicar, bueno, por toda la cuestión que se va. Tiene que sacar a Carrefour. Claro, bueno, entonces empiezan las cavas, que son inundables y todo eso. Después ven también como una parte del departamento de la facultad de hídrica había dicho que ya no hay solución para esto, porque la ciudad ya está emplazada en un lugar que es bajo, mínimamente que haya un plan de emergencia. De hecho habían puesto como ejemplo en Cuba, que estamos acostumbrados a las emergencias con medios huracanes, que ya te anticipan que va a haber una catástrofe o una emergencia y ya hay puntos estratégicos donde uno puede evacuar personas y ya asistencia en la que saben que están en un lugar seguro y de evacuativos y ayuda. Bueno, pero esas cosas no se toman. Igual también ya hay datos de que han pasado inundaciones grandes, no solamente a nivel provincial sino nacional, como el caso de Rosario, cuando se desborda el río de Paraná, que llovió mucho y que hubo semanas la ciudad bajo el agua, y ya teniendo un antecedente como eso, tampoco un Estado, tanto provincial como nacional, no hace nada al respecto. Por esto me un poco lo que él dice sobre lo que es IPF, lo que se había escuchado un poco, era que ahí está en la zona de diques, en ese lugar, está desplazado con unos diques, por eso que dice el orden de diques.
que supuestamente cuando empezó a fluir toda el agua, tuvieron que cerrar las compuertas porque la diferencia de nivel de temperatura entre cómo trabaja la planta y el agua hizo que se alterara la combustión y explotara todo. Entonces, lo que eso es esa otra que escuché. Entonces tomaron la decisión, si inundar la ciudad o que explote todo. Entonces cerraron las compuertas. Eso es un dato que por ahí quería compartir, que todavía no puedo socavar porque también está todo medio de silencio. Pero en sí, como que la ciudad ya está emplazada, muchas soluciones hídricas no hay, y si las hay, tanto el Estado provincial no se hace cargo de lo que son todas las cuencas, encima se lo pasa al municipio, el municipio tampoco se va a hacer cargo. Entonces por ahí también una pregunta es ¿qué postura tiene que adoptar el ciudadano contra esto? Ya otro cachetazo que va a venir seguramente en años después o meses, es como ya algo crítico, como modo de información. ¿Podemos frenar acá un poquito? Sí, ¿cómo verán? Sí, yo la verdad no soy técnico en la materia, simplemente he trabajado mucho en obra pública por ser administrativista antes de ser juez. Y yo creo que no hubo demasiadas previsiones. De hecho, cuando ya estaba sancionada la convención de Ramsay sobre protección de humedales, en el año 75, SEAMSE tomó la decisión de rellenar las tierras bajas linderas a la costa, los humedales, precisamente que amortiguan, que tienen una función en la ecología, tratando de evitar las inundaciones que venían del río. Pero esto también evitó el escurrimiento natural del lado contrario. Digamos, me parece que esto tuvo un efecto. Lo mismo los sucesivos diques que se fueron creando en la ciudad de La Plata, Camino Belgrano, Centenario, la autopista. Es decir, cada vez se van poniendo más barreras naturales al escurrimiento con pocas obras de arte o de infraestructura hidráulica o de escurrimiento para que el agua pueda circular tranquilamente. Creo que hay deficiencias en eso, que no se ha tomado conciencia de lo que ha ido ocurriendo, y son varios factores los que determinaron lo que hoy ocurre. Entiendo y comparto de que es muy difícil revertirlo. Revertirlo va a ser muy difícil. Tenemos que estar preparados para lo peor y tenemos que organizarnos para eso. Lamentablemente. Lo de la destilería tampoco sabemos qué incidencia ha tenido. Yo estuve conversando con algunos ingenieros ambientales por mera curiosidad, porque se me ocurre que en un ambiente de tormentas, estando las partículas de agua en suspensión en la atmósfera, cualquier partícula que se le agregue puede servir como catalizador y precipitar, aumentar las precipitaciones por el mismo hecho. Porque yo creo que fue antes de que se produjera la mayor cantidad de lluvia que ocurrió lo de la destilería. ¿Qué incidencia tuvo? Es algo que hay que estudiarlo. Me parece que no hay que pasarlo por alto. Habrá que estar muy, digamos, atentos a lo que sucede en la causa penal que tramita sobre el delito de estrago. Y ahí poder hacer un seguimiento y eventualmente los damnificados presentarse como particular damnificados en la causa para poder controlar y producir pruebas. ¿Por qué? Porque miren, hay en la ciudad de La Plata montado, en la provincia de Buenos Aires, todo un sistema de impunidad montado en el Poder Judicial. ¿Y en qué consiste? En La Plata es donde se desarrolla la mayor parte de la función pública, la función administrativa del Estado, que si hay delitos la deben investigar los fiscales. Tenemos aproximadamente 15 fiscalías, pero una sola es la que investiga, que es la UFIC. Todos van a pagar a la UFIC, a la Unidad de Investigaciones Complejas, y allí nunca se investiga nada. Yo tengo carpetas, esto es una responsabilidad gravísima de la Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo he señalado, no ahora, sino infinidad de oportunidades. Tengo carpetas completas, decenas de denuncias realizadas, están todas archivadas. Por eso cualquiera se cree con derecho a cualquier cosa aquí, porque no hay consecuencias.
Ustedes pueden ver funcionarios nacionales implicados en delitos que están investigando, bien, mal, lo que quieran, pero están investigando. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. En la provincia de Buenos Aires, díganme un solo funcionario que esté sometido a un proceso judicial. ¿Alguien conoce uno? Díganmelo. Pero yo estoy equivocado. ¿Conocen ustedes? Estuvo el jefe de policía y salió sobreseído. Bueno, salió sobreseído en una gravísima irregularidad, porque adulteró, solamente fue acusado, también, esto es un defecto de la Procuración General de la Corte. Impulsaron solamente algunos delitos. El delito que tendría que haber impulsado el fiscal no lo impulsó, que era falsear una declaración jurada. Ese delito no se investigó. Y era justo el delito que se podía comprobar. Tardó 10 años. Más tardó. 10 años tardó para... Claro, y al borde de la prescripción. Pero no solo esa, sino de otras tantas causas contra policías y comisarios en la provincia de Buenos Aires tampoco prosperaron. Entonces, esto es, digamos, el problema que cierra todo el sistema. Acá cualquiera puede hacer cualquier cosa, no tiene consecuencias. Hay que estar muy atento y muy encima de estas causas penales, sobre todo los damnificados, para, tienen que presentarse ante la justicia, tienen que interactuar con la justicia. No podemos confiar, y mire, lo digo yo de la justicia, no podemos confiar en el Poder Judicial. Entonces, no, es que es así. Yo, digamos, lo padezco al Poder Judicial. Lo padezco. Ustedes fíjense, nosotros quisimos avanzar en una investigación, se empezaron a destapar ciertas ollas y inmediatamente apartaron al defensor Julián Axat y me apartaron a mí en la causa. ¿Quién lo hizo? ¿El gobernador? No, lo hizo el Poder Judicial. Bueno, no sabemos, pero lo que sí quiero decirles es que no podemos confiar en el Poder Judicial. Hay que presentarse en las causas. Preséntense, exijan, pidan ver los expedientes, pidan explicaciones públicas. Es muy importante que nos involucremos, eso quiero decir. Doctor, tengo una pregunta. Cuando usted dice que nos podemos presentar los ciudadanos como damnificados, Sí. interesados, cualquiera de Los afectados. Los afectados totalmente. Los afectados. La calidad de afectado, ¿quién la determina? El Porque juez. yo no me inmuté, pero yo estuve 2 horas dando vueltas para querer cruzar la ciudad y para venir al centro. Esas 2 horas afuera. No, tiene que ser un afectado directo. Tiene que ser un afectado directo. Un inundado, una ONG también puede presentarse. Se necesita cierta legitimación procesal para poder intervenir, pero es necesario que se haga. Yo es lo que les Es decir, sugiero. individualmente uno puede ir, si la persona damnificada puede ir a tribunales, pedir que en esa causa... Pedir incluso asistencia al defensor público, a las defensorías públicas, que los asistan para presentarse como particular damnificado en las causas. Los afectados individual o colectivamente. Las comisiones barriales no tienen personería jurídica, pero sí una ONG que pueda tener alguna personería jurídica puede presentarse como particular damnificado. Bueno, pero quizás una propuesta podría ser asociaciones de fomento. Que la ciudad pueda reconocer fracciones de cuartos o barrios, ¿no?, que a su vez tengan elegido sus representantes. Sí. No, digo yo que sería una propuesta de que la ciudad pueda dividirse en fracciones que tengan que ver con las condiciones que tiene particular, no los barrios por cuadra, ¿no?, y que estos tengan representantes, y que esos representantes puedan ser sociólogos, arquitectos, ingenieros, entre los distintos representantes, ¿no?, para que puedan relevar y trasladar una voz concreta de lo que ocurre en el mundo. Por supuesto. Que eso sea reconocido como una parte de la pero ciudad, hay cuestiones, porque la ciudad es colectiva. Sí, exactamente. Pero el problema es que procesalmente se exige que no cualquier persona puede presentarse una causa penal como particular damnificado. Las causas penales, a diferencia de otras causas
como la contencioso-administrativa, que es impulsada por las partes, se impulsan de oficio, porque se supone que el Estado, a través de los fiscales, tiene interés en que no se cometan delitos. Entonces, la justicia penal se impulsa de oficio, se impulsa sin necesidad de que alguien pida medidas, reclame. Entonces, es necesario, pero como las fiscalías muchas veces no encabezan esa acción colectiva, es necesario que esa representación la asuman los vecinos organizados. Pero necesitan la sustitución del concejal por otro tipo de organización. Pero yo estoy hablando de lo jurídico. De lo jurídico. ¿De quién puede presentarse una causa penal? Puede presentarse en una ONG, o puede, con una representación colectiva, o puede presentarse los vecinos que fueron directamente damnificados. Incluso se han entregado certificados de damnificados, ¿no? Se han entregado. Entonces usted tiene un certificado que